Desde Buenos Aires, Argentina, Misión Cristiana Internacional presenta Un Momento para Nosotras. Discipulado online con la pastora Romina Solari de Ramos. Bienvenida. Que Dios te bendiga en esta mañana. Esto es un momento para nosotras y en este jueves 3 de abril vamos a continuar con esta poderosa serie que hace feliz a una mujer. Y el Espíritu Santo en estos días me estuvo hablando acerca de una llave que sé que será de mucha bendición para tu vida. Y no solo de bendición, sino que te va a desatar esa situación en la cual tú quizás estás trabada y no puedes avanzar. Hay muchas cosas que a la mujer la hacen feliz, la hacen entrar en un estado de plenitud. Y habíamos hablado acerca de la fidelidad de Dios, acerca de cuando uno conoce quién es Jehová, cuando uno tiene conocimiento de quién es el Señor, como hablaba el pastor el día de ayer, cuando uno sabe verdaderamente quién está en el trono de la gloria, por más que vengan situaciones difíciles, uno sabe quién es el Señor y ahí es donde te viene esa certeza, esa paz, ese gozo de que Dios tiene el control de todas las cosas. Pero el Espíritu Santo en este día me hablaba de una llave que está en nuestras manos. Es una llave que el Señor se la dio al hombre, a la mujer de reino, para que esa mujer de reino la active para su vida. Y tú sabes que es una de las llaves más importantes que habla la Escritura, es un principio de reino, es un principio bíblico que está en toda la Escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y esta llave yo sé que será de mucha bendición para ti. Y cuando uno usa esta llave, cuando uno aplica este principio de reino a cualquier situación en la vida, tú sabes que vas a entrar en un estado de plenitud, de felicidad, va a bajar la angustia, va a bajar la ansiedad, va a bajar la incertidumbre, va a bajar el dolor, la tristeza, porque muchas veces lo que habla siempre nuestro pastor, que hay cosas que por más que uno clame, por más que uno ore, hasta que yo no aplique un principio de reino, eso no va a ser transformado. Por más que yo clame, ayune, le pida a las autoridades espirituales que oren por mí, si yo no aplico ese principio, si yo no obedezco, si yo no hago un accionar, esa situación va a continuar de la misma manera. Así que con esta introducción quiero que nos vayamos a la palabra del Señor y vamos a leer Mateo, vamos a leer el capítulo 18 de Mateo y vamos a partir leyendo desde el versículo número 25. Mateo 18, versículo número 21, Mateo 18, versículo 21, dice así la palabra del Señor. Cuando usted pueda, lea todo el capítulo 18 para que usted entienda el contexto en el cual Jesucristo le viene hablando a sus discípulos. Esta palabra que yo te voy a leer en esta mañana salió de la boca de Jesús mismo. Fue una palabra que él enseñó a su círculo más íntimo. Mateo capítulo 18, versículo número 21 dice así. Entonces, ¿por qué ahí la palabra dice entonces? Porque viene hablando acerca de un tema de reino y le viene enseñando un principio a sus discípulos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Esta pregunta se la hace Pedro al Señor. Ahora uno tiene que entender por qué Pedro le hace esta pregunta al Señor. Usted piense que Pedro y los apóstoles que acompañaban a Jesucristo por las aldeas, por las provincias, por las ciudades, ellos habían dejado trabajo, familia, territorio, padre, madre, y prácticamente pasaban más de 24 horas al día todos en comunidad. Entonces, usted tiene que entender que eran hombres con caracteres diferentes, con situaciones distintas. Entonces, habían roces. Por eso Pedro le pregunta, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Es decir, habían situaciones cotidianas que se pueden dar. Él no nombra cuántas veces tengo que perdonar a mi prójimo o al desconocido, sino que Pedro le va al Señor y le hace una pregunta a mi hermano, es decir, al que está conmigo, al que yo convivo.
hasta 7. Pedro estaba un poquito como harto, ¿no? Se nota que acá había una situación que a él le acongojaba, que tenía que ver con las situaciones que desgastan los vínculos. Hasta 7. Y Jesús, usted sabe cómo es el Señor, le dice, no te digo hasta 7, Pedro, conociendo la personalidad de Pedro, sino aún hasta 70 veces 7. Ahí la vara del Señor es tremendamente alta, porque ahí te habla de un estado de misericordia constante que le demandaba Jesucristo a sus apóstoles. Es decir, si tu hermano te ofende 7 veces al día, lo vas a perdonar 7 veces al día. Pero acá el Señor nos muestra la condición del ser humano, que aún hasta 70 veces alguien te puede fallar. Entonces tú tienes que tener la capacidad de perdonar esas 70 veces. Entonces el Señor le deja la vara súper alta a Pedro y le dice, hasta 7, no, hasta 70 veces 7. Es un montón, 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y acá el Señor se entra en una parábola con respecto a la pregunta que le había hecho Pedro. El Señor le quiere contestar a Pedro y le quiere dejar en claro un principio acerca del perdón. Y esta es la llave que Dios te va a dar en esta mañana acerca del perdonar, del decidir perdonar a aquel que te hace daño, aquel que te hiere, aquel que te ofende, aquel que no hace quizás lo que uno quiere o como uno quiere, que esa persona que te hace mal, esa persona que perturba tus días. Entonces acá hay una llave que te saca de ese estado de angustia, que te saca de ese estado de tristeza, de rabia, de rencor, de bronca, porque tú entras como en un estado de alerta, ¿no? Incluso hay gente que fue tan herida que pasa un estado de desconfiar de todas las personas. Entonces, a todas las personas creen que son como la persona que le hizo el daño. Entonces acá Cristo, el Señor, le enseña una parábola a sus discípulos, porque este es un principio de reino que van a tener que aplicar de por vida. Él se va después, Él asciende a los cielos y ellos quedan en la tierra. Entonces le dice acá el Señor en el versículo número 23, por lo cual el reino de los cielos, es decir, en el reino de los cielos hay leyes espirituales que no son las leyes de la tierra, no son las mismas leyes que se aplican en la justicia humana ni en la justicia del hombre, sino que hay una ley en el reino de los cielos y le dice, el siguiente principio es el siguiente, mire, versículo 23, por lo cual en el reino de los cielos, si tú estás en el reino de los cielos, tú tienes que aplicar este principio en tu vida, no puedes caminar con un principio terrenal, porque tú ya no eres parte de la tierra, aunque estamos en la tierra, tú eres parte de un reino celestial. Y le dice, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Es decir, el rey quiso poner a cuentas con su gente y llamó al que le debía más. A este, como no pudo pagar, ordenó el Señor venderlo a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Esta fue la actitud que tuvimos muchos de nosotros, ¿no? Cuando nosotros nos encontramos frente al Señor y nos damos cuenta que somos deudores, que hemos sido pecadores, que verdaderamente hemos caminado en un camino personal, con una opinión personal, con un pensamiento personal y no incluimos a Dios en nuestras decisiones, trajo consecuencias. Y cuando uno se tiene un encuentro con Jesucristo, las personas que están oyendo este audio y han tenido ese encuentro con Jesucristo, lo primero que viene a una vida es súplica, es postrarse y decirle, Señor, perdóname, ten paciencia, te pido perdón, ¿no? Versículo 27 dice que el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, es decir, el ruego de este siervo, tocó el corazón de este Señor, le soltó y le perdonó la deuda. Es decir, ni siquiera le dijo que se la pagara,
sino que se la perdonó. Acá es figura de Cristo, es figura de que nosotros no teníamos cómo pagar la deuda del pecado. Entonces Él dice, perdono tu deuda, yo perdono la deuda, yo perdono cada pecado, cada mentira, cada cosa que tú hiciste sin mí. Mi sangre poderosa te lava de todo pecado y te quita el pecado de tu corazón y te resucita tu alma, te resucita tu espíritu. Entonces el Señor a aquel siervo se le movió su corazón y tuvo misericordia, tuvo clemencia, le soltó, es decir, le dio libertad y lo perdonó, le perdonó la deuda. Entonces mire lo que ocurre acá, ¿por qué Jesucristo les presenta este principio a los apóstoles? Recuerde que la palabra comienza diciendo, en el reino de los cielos es semejante a, es decir, este es el principio que yo tengo que aplicar en mi vida, en mis decisiones, en mi caminar en el reino, en esta tierra. Dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, es decir, un par, que le debía 100 denarios. Mire usted la diferencia. Este hombre le debía 10.000 talentos al Señor y su consiervo le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, es decir, ejerció violencia contra su par. O sea, se olvidó completamente lo que había hecho el Señor con su vida. Se había olvidado de que Dios le perdonó, de que el Señor le perdonó no vender a su esposa, a sus hijos. Él ejerció violencia y le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Versículo 30, él no quiso, mas él no quiso. Acá ves que tiene mucho que ver la actitud, no es el que podía o no podía, él no quiso. Y muchas cosas en la vida de la gente están trabadas porque la gente no quiere cambiar. No es que no pueda, es que no quiere. Él no quiso, sino fue y lo expuso en la cárcel hasta que pagase la deuda. O sea, este siervo no entendió nada de lo que había hecho su señor, no entendió el principio del reino, sino que aplicó un principio terrenal contra su par. Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron y fueron y le contaron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado. Y acá yo me quiero frenar un minutito porque esta palabra es tremendamente fuerte en el griego. Acá la palabra malvado tiene que ver con alguien que engendra maldad, con alguien que tiene su corazón en oscuridad y entenebrecido. Es decir, este siervo que había sido perdonado, este hombre que había conocido al Señor de misericordia, tenía un corazón entenebrecido. Le dijo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu par, con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también, este versículo, mi amada, es clave, escuche, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonan de todo corazón a cada uno, a sus hermanos, sus ofensas. Entonces, hay una llave que la mujer tiene que tener en claro, que es el perdón. Porque cuando una persona ha sido perdonada por la sangre de Cristo, cuando una persona ha sido lavada, limpiada y Dios se ha olvidado de tus pecados y te ha dado nueva vida, y la persona va y camina en un principio de reino que no es el perdón, esta persona va a tener tristeza en su corazón. Acá la palabra dice en el 31 que sus consiervos estaban entristecidos porque cuando no hay perdón, cuando hay falta de perdón, lo primero que ve en un corazón, uno anda triste. Y a veces uno no entiende por qué anda triste, pero muchas veces es porque tú no has perdonado. Entonces, ¿qué te provoca la falta de perdón? Número 1, tristeza. Entonces no puedes ser feliz porque la persona está todo el tiempo atada a eso que le pasó, a eso que le hicieron. Entonces, ¿sabe lo que provoca la falta de perdón? Un estancamiento en la vida, porque este hombre había sido perdonado, podía haber disfrutado de su familia y resulta que termina en la cárcel. No termina en la cárcel como José injustamente, termina en la cárcel
en la cárcel por no aplicar un principio de reino. Porque si el Señor lo perdona, y de hecho le dice el Señor, ¿no debías tú hacer lo mismo? Es decir, yo te estoy mostrando un principio de reino, no para que tú digas, qué hermosa la palabra, sino para que tú apliques ese principio de reino en tu situación. Entonces, lo primero que provoca cuando alguien no perdona, pastora, es que lo que me hicieron a mí no tiene perdón de Dios. ¿Ha escuchado usted esa frase? Eso es una mentira satánica, es una mentira diabólica, porque Jesucristo es un Dios misericordioso y bueno y que perdona a todo aquel que se arrepiente. Ahora, la consecuencia de ese pecado no se va a borrar. Lo que se va a borrar es ese pecado delante de los ojos del Señor. Si una persona roba y si una persona mata, si una persona provoca algún tipo de hecho grave, y esa persona se arrepiente, esa persona recibe perdón de Dios, le guste o no le guste, al hombre, al religioso, al fariseo. Pero eso no le va a quitar que él tenga que cumplir su condena. La condena es justa porque él cometió un delito, pero Dios no te va a borrar la condena porque te perdonó. Dios te va a perdonar. ¿Recuerda usted cuando estaba el Señor crucificado? Y había un hombre en cada lado de él. Uno le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese hombre era un asesino. Y el otro no entró al reino de los cielos, pero estaban en la misma condición. Pero el hombre igual murió en la cruz. Dios no lo libró de la muerte de la cruz. La paga en ese tiempo del asesinato era la muerte. Jesucristo lo perdona en la cruz, pero no lo libró de la consecuencia de sus actos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando la gente te dice, no, tenés que perdonar, olvidarte. No. Perdonar, yo lo he explicado muchas veces, es soltar al muerto, es sacarlo de tu vida para que tú puedas avanzar, porque la única persona perjudicada al no perdonar eres tú misma. Capaz que la otra persona ni se entera que tú estás mal, ni se entera que tú estás llorando, sufriendo, en angustia, en dolor. Y entonces Dios quiere verte feliz, Dios te quiere en un estado de plenitud, pero esta llave la tienes que abrir tú. Tú tienes que usar esta llave para que esa puerta a la libertad, para que esa puerta a ese estado de gozo, de plenitud, de felicidad se abra. Entonces dice la palabra, ¿no? ¿Qué provoca la falta de perdón? Lo primero que provoca es entristecerte. Te entristece porque hay algo en tu corazón que a Dios no le agrada. Porque si Él te perdonó, acá dice, nosotros tenemos que perdonar, pastora, no puedo. Es que nadie puede, mi amada, nadie lo va a sentir, nadie va a sentir perdonar. Yo siento perdonar, no, porque el perdón tiene que ver con el área del espíritu. Hay mucha gente que confunde el perdonar con que es algo que viene del alma. El perdonar en la Biblia tiene que ver con el área espiritual. Se mueve en el ámbito del espíritu. Yo decido y yo elijo perdonar, aunque yo no lo sienta en mi alma. Entonces es un proceso espiritual que se comienza a gestar en una decisión que yo tomo. Yo decido perdonarlo porque yo me amo. Jesucristo dijo que había que amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, si yo no me amo a mí misma, no voy a poder amar al prójimo. ¿Qué más provoca la falta de perdón en alguien? Venganza. Ese deseo de venganza. ¿Recuerda usted cuando Jesucristo estaba en el monte de Getsemaní y vienen los guardias, los soldados, porque Judas lo había entregado? ¿Y qué hace Pedro? Esta pregunta se la hace Pedro días antes de que Cristo vaya a la cruz. ¿Y qué hace Pedro? Dios le dice, Jesús le dijo, 70 veces 7 vas a perdonar, Pedro. Y le da toda esta parábola de este siervo malvado, de este Señor bueno y misericordioso. Pero Pedro, están ahí, toman preso al Señor, y dice la palabra que Pedro saca la espada y le corta la oreja a un soldado romano. Y Jesucristo, en vez de ponerse contento por lo que hace Pedro, léalo después, está en Juan, va al Señor, le toca la oreja y se la sana, al mismo que lo estaba llevando preso. Entonces tú ahí puedes entender el corazón de Jesucristo, el corazón del Señor, como Él tiene pura misericordia, tiene gracia en su espíritu, tiene gracia en su boca, tiene gracia en su corazón. Es un reino de gracia. Entonces, ¿quiénes somos nosotras para andar caminando en rencor
obviamente si alguien no tiene a Cristo, se va a manejar en un principio terrenal. Por eso el Señor le dice, si tu hermano, es decir, gente que está en el reino, te ofende, ahí te habla de que nadie es perfecto. Ahí te habla de que un hermano te puede ofender, te puede hacer algo que te duele, pero no puedes llegar a tal enojo de exponer públicamente quizás su falta. Hay gente que acusa al otro. Ay, mi hermana hizo esto, mi hermano hizo lo otro. Fíjese que, pastora, mire lo que pasó. Eso es tremendamente almático, es tremendamente sin misericordia. ¿Qué buscas? ¿Venganza? ¿Qué buscas? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Entonces acá le dice el Señor, siervo malvado, te acabo de perdonar la deuda, te acabo de derramar toda mi misericordia sobre ti. Y cuando viene la persona que es tu hermano, del mismo Padre Celestial, vas y no lo ayudas, vas y lo expones, vas y haces que se duela. Entonces, la venganza es diabólica. La venganza, hay una sola venganza que es santa, que es la del Señor. Entonces, qué más provoca la falta de perdón? Malas decisiones, porque estás tan cegada con que esa situación se solucione, con que la persona que te lo hizo pague por lo que hizo, que se te nubla la vista para poder ver lo que Dios tiene para ti y terminas perdiendo el tiempo y terminas siendo atada de Satanás porque él te quiere ahí, en el problemita, en lo que me dijo, en lo que no me dijo. Sabe que hay gente que está tan preocupada por lo que hace el otro, lo que hace la hermana, lo que no hace la hermana, que lo que le dijo la hermana, que la hermana cómo me miró. Es una cosa, pero a esta altura de la vida espiritual, a esta altura del reino, a esta altura de cómo están las cosas en las naciones, usted se piensa que el Señor está para estar preocupado, para estar... Él te envió el poder del Espíritu Santo en la dinamita. Y usted piensa que la dinamita, el Espíritu Santo, el poder de Dios, la gloria de Dios, está para este tipo de cosas. Por eso el Señor le dijo, Pedro, este es un principio de reino. Vas a perdonar 70 veces 7. Y un día yo le pregunto al Señor, Señor, pero esto es siempre, todos los días de tu vida hasta que yo venga, porque es un principio que tiene que estar radicado en tu espíritu. No hay lugar por eso dice la palabra, no se ponga el enojo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, si yo me enojo a la mañana con una persona, a las 10 de la mañana me enojo, porque obviamente que tenemos sentimientos, no somos una estatua. Me enojo, bueno, pero son las 12, me pidieron perdón y yo sigo enojada, y son las 3 de la tarde y yo sigo enojada, y son las 6 de la tarde y yo sigo enojada. El problema no lo tiene la otra persona, el problema es de usted, que tiene un problema grave con la falta de perdonar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, que no caiga el atardecer, que no vaya pasado el día y tú sigas con el tema del enojo. Ve que hay mujeres que hacen la ley del hielo. Cuando se enojan no hablan y piensan que no hablando es una, amada, es un arma terrenal, carnal, diabólica. Acá, si usted aplica este principio de reino, va a ser feliz usted porque no va a estar atada a nada de lo que le digan, de lo que no me dijo, de lo que no me hizo. Usted es de Cristo y cuando uno está enfocada, cuando uno tiene la mira puesta, es lo que hablaba ayer el pastor de la flecha. ¿Cuántas flechas tienes en tus manos? ¿Cuántas promesas tienes en tus manos? Y a veces la gente anda tirando flecha para cualquier lado porque no está enfocada en el arco donde tiene que tirar la flecha. Entonces está preocupada de cosas tan terrenales, mi amada, pero tan terrenales, tan sin sentido, tan sin propósito. Y por eso la gente va perdiendo esa pasión por la palabra, por orar, por buscar del Espíritu Santo, para que se cumplan las promesas. ¿Por qué? Porque está preocupada de acá abajo. Entonces el Señor te eleva en esta mañana y te dice, perdona, así como yo perdoné al siervo. ¿Y qué pasa con este siervo? Terminó preso.
terminó esclavo, terminó encerrado. Entonces llévelo esto al plano espiritual. La persona termina encerrada y presa de sus pensamientos, termina encerrada y presa de sus emociones, del enojo, de la bronca, de la venganza, del estancamiento, de no poder avanzar. Y además, ojo, que hay gente que incluso termina quejándose contra Dios. Que por qué no hiciste nada, que yo he sido tu sierva fiel y mira cómo me pagan. Bienvenida, mi amada, así es la vida. El mundo es hostil, está caído, la van a ofender, la van a mirar mal, no la van a saludar. Hay gente que no te va a querer nunca, hay gente que no te va a amar nunca. Pero usted tiene al Espíritu Santo, que es gozo, que es paz, que es amor, que es fe, que te da la capacidad para amar aún a aquel que te ofendió, que te da el poder para orar por tus enemigos. Tú sabes que a mí esto me lo enseñó una vez el Señor en Chile. Yo estaba trabajando y yo le venía diciendo al Señor, Señor, enséñame a perdonar, Señor, porque uno hace esas oraciones, ¿no? Padre, quiero ser como más como tu hijo. Y estoy trabajando en esa imprenta cuando entran dos chicos, eran jovencitos, yo también, yo tenía 20, 24, 25 años tenía. Y entran dos jóvenes de 17, 18 años y me preguntan por unas impresiones que quiere que les haga, un diseño, y le empiezo, yo amablemente le explico todo, bueno. Y se van, bueno, vamos a ver, me dicen y se van. Listo, cuando yo miro me habían robado el celular. En ese tiempo tener un celular, mi amada, en Chile era un lujo. Yo trabajaba con el teléfono, bueno, me lo roban. Y me agarró una rabia, una ira, pero mire, ni le digo, me fui al baño. Y empecé a orar, Señor, que les caiga fuego, pero mire, ¿qué no oré? No sabe las cosas que dije. Y el Señor me reprendió ahí en el baño de la oficina. ¿Qué estás haciendo? Me dice. Me dice, mi palabra dice, orad por vuestros enemigos. Y el que te pide la capa, dale también la túnica. Y el que te dice camina una milla, camina dos. Y ahí Dios me demolió y me pongo a clamar. Perdónalos, Señor, perdónalos, no importa el celular, ten misericordia. Y me agarró una compasión por los chicos, me agarró pero mire, fue algo tan hermoso porque me envolvió una misericordia. Señor, que te conozca, no tomes en cuenta que me robaron, por favor te pido que verdaderamente tú los perdones. Y me cambió el clamor. Y ahí yo aprendí a perdonar, ahí yo entendí que es mejor bendecir al enemigo, orar por el enemigo, pero como pastora, porque es algo sobrenatural, porque es algo espiritual, es algo que te lo enseña el espíritu, porque ahí está el corazón. Cuando estaban los apóstoles y andaban predicando, le dice el Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo y los consuma? Jesucristo los mira y le dice, yo no sé de qué espíritu son ustedes. Los reprende el Señor. ¿De qué están hablando? ¿De qué estamos hablando? O sea, la gente que está sin Cristo afuera ya está perdida. ¿Qué quieres hacer? ¿Herirlos más de lo que están perniquebrados, están caídos, están heridos, están rengos, están ciegos? No pueden escuchar la voz de Dios, no pueden tener comunión como tú tienes con el Señor. Entonces, ¿qué quieres tú? ¿Meter el dedo en la llaga o sanar esa llaga? ¿O sanar el corazón quebrantado? ¿Qué quieres tú? Entonces, la mejor venganza para Satanás y sus demonios es que usted perdone, para que se le vaya esa angustia, para que se le vaya esa tristeza. Usted sabe que es algo glorioso cuando uno dice, Señor, yo perdono a fulano, nombre y apellido. Yo perdono a fulana, nombre y apellido. Que nada quite lo que Dios ha puesto en tu espíritu, que nada saque de tu espíritu esa paz milagrosa. Usted sabe que la paz de Cristo es milagrosa, la paz, el gozo es milagroso, es sobrenatural. Pueden estar pasando un torbellino a tu alrededor, pero si tú estás en un estado de libertad, porque has perdonado, porque no hay nada en tu corazón, no hay ninguna espina en contra de alguien, no hay nada. Por eso la palabra dice, si alguien quiere venir a dar una ofrenda y tiene algo contra su hermano, primero vaya y póngase a cuentas con su hermano y después venga y traiga la ofrenda. Entonces, es un principio de reino en toda la Escritura el perdonar. Así que yo te invito a que puedas levantar por un momento tus manos a los cielos
y que Dios te traiga a memoria esa persona que te hace mal, esa persona que te hizo daño, esa persona que tú la tienes ahí, como una espina en tu corazón, como que está ahí el tema, está ahí el tema. Y decirle, Señor, este es el día, yo empiezo a abrir libre. Empiezo a abrir en libertad, en mente, cuerpo y espíritu. Yo comienzo a disfrutar de la libertad y de la plenitud, de la felicidad que me trae el perdón. El perdón que te dio Jesucristo. Tú tienes que aplicarlo con tus pares, con tus hermanos, con tus hermanas y aún más con el de afuera, con el enemigo, con el que ofende, con el que te trata mal, siempre reflejando a Jesucristo. Así que en el nombre de Jesús yo envío la palabra, Señor, a toda aquella mujer que ha sido golpeada en el espíritu, en su alma, quizás físicamente, que ha sido maltratada, que ha sufrido abuso, que ha sufrido dolor, que ha sufrido maltrato, a todas esas mujeres que han sido heridas en su corazón, que han sido quebradas en su confianza. Padre, que tengan en este día libertad, que puedan perdonar a aquella persona que les hizo el daño. Amada, es muy sanador, nombre y apellido, y decir yo perdono a tal persona, yo la perdono en el nombre, yo decido perdonar y decido soltar. Decido soltar porque yo quiero vivir esa vida que tú tienes preparada para mí. Yo quiero soltar en esta mañana, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, suelte a esa persona. Deje que el Señor obre en ella, que el Señor la perdone, que el Señor trate con ella, pero usted, mi amada, suelte al muerto, suéltelo de su vida, sáquelo de su casa, de sus conversaciones, sáquelo de sus almuerzos, de sus desayunos, de sus cenas, sáquelo de su tiempo con el Señor, adora a Dios, alaba a Dios. Cuando uno perdona ya está, Dios se encarga y Dios hace como Él quiere porque Él es perfecto. Pero en cuanto a usted entre a un estado de plenitud, a un estado de felicidad, a un estado de libertad, que toda angustia se vaya, que todo rencor, que todo sentimiento de venganza salga de su vida y pueda usted poner la vista, la mira en lo que verdaderamente es importante. Yo bendigo tu vida este mes de abril, declaro que será un mes de libertad, un mes de perdonar, un mes de aprender este principio del reino que trae felicidad a la mujer. Cuando una mujer perdona es verdaderamente libre, y una mujer libre es una mujer feliz, como Dios te quiere, una mujer levantada, una mujer con propósito, una mujer mirando hacia la meta, hacia lo que Dios tiene preparado para ti. Yo bendigo tu vida, bendigo tu casa, todo lo que emprendas en este mes de abril, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.